Bienvenido a Sonámbulo, un espacio para los amantes del terror, donde la realidad y la oscuridad se encuentran. En esta ocasión traemos para ustedes un relato de terror que lleva como título El Espantapájaros. Espero y sea de su agrado. La noche se hizo más densa, más fría. El terror, un ente tangible, nos envolvía. Laura, rota por la desaparición de Carlos y Pedro, se levantó del suelo con una determinación febril. Sus ojos, aunque inyectados en sangre por el llanto, ahora tenían un brillo extraño, una locura incipiente. «Tenemos que encontrar a mamá y a papá», murmuró, su voz apenas un susurro. «Ellos sabrán qué hacer», pero su voz sonaba hueca y vacía. Las gemelas, Ana y Sofía, se negaron a moverse, lloraban sin consuelo aferrándose al pequeño abuelo, sus cuerpos pequeños temblando como hojas. «No, Laura», dijo Ana, sus vocecitas quebrándose, «el espantapájaros nos va a llevar. No quiero ir al maizal». Laura las miró, y por un momento vio un destello de la antigua Laura, la protectora. Pero luego la locura regresó a sus ojos. «Tenemos que ir. Los padres nos esperan. Tenemos que cruzar el maizal». El pequeño abuelo, el narrador, se sentía dividido. El miedo lo inmovilizaba, pero la necesidad de seguir a sus hermanos, el único lazo que le quedaba, era más fuerte. Laura, con una fuerza inusitada, arrastró a las gemelas hacia el maizal. Los tallos secos se alzaban amenazantes, las sombras danzaban en nuestro alrededor. El espantapájaros ahora parecía estar más cerca, sus ojos brillando con un fulgor más intenso. Nos adentraremos en el maizal, un paso a la vez, con cada crujido de hojas secas haciéndonos saltar. Laura caminaba delante como sonámbula, susurraba el nombre de sus padres como una mantra para protegerse de la oscuridad. Las gemelas, Ana y Sofía, se agarraban de la mano, sus pequeños cuerpos moviéndose con dificultad, sus lágrimas abriendo surcos en la tierra. El abuelo, el narrador, se aferraba al vestido de Laura, sus ojos escaneando la oscuridad en busca de cualquier sombra, cualquier movimiento. El maizal era un laberinto, los tallos más altos que un hombre nos envolvían, desorientándonos. El olor a acre metálico se hizo más fuerte y el frío se volvió glacial. De repente, Laura se detuvo, su cuerpo se puso rígido. «¿Escuchas eso?», susurró. Un sonido, un tintineo débil, como el de una campanilla, provenía de las profundidades del maizal. Las gemelas, curiosas a pesar de su miedo, se soltaron de la mano. «Es una campana», susurró Sofía con sus ojos brillantes. «Quizás es papá y mamá. Nos están buscando». Ana sintió su rostro iluminado por una fugaz esperanza. Laura, en su locura, también pareció creerlo. «Sí, es mamá. Nos está llamando». Con una nueva fuerza se dirigió hacia el sonido, las gemelas siguiéndolas. El pequeño abuelo, sin embargo, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La campanilla era un sonido dulce, inocente, pero algo en él le helaba la sangre. Intentó detener a Laura, a las gemelas. «No, es una trampa», pero sus voces se perdieron en el susurro de las hojas de maíz, en el tintineo de la campanilla. Vio cómo Laura se adentraba en la oscuridad, las gemelas siguiendo el sonido. Sus pequeñas figuras se perdieron entre los tallos, sus voces se disolvieron en el viento. El abuelo escuchó las risitas de las gemelas y luego un nuevo grito, no un grito de terror, sino uno de sorpresa, de asombro, y después el tintineo de la campanilla.
se hizo más fuerte, más rápido, como si danzara, y luego silencio absoluto. Laura, las gemelas, la campanilla, todo había desaparecido. El pequeño abuelo se quedó solo, en medio del maizal, sus lágrimas fluyendo libremente, mezclándose con el lodo. El espantapájaros en la distancia parecía más alto, más oscuro, sus ojos brillando con un fulgor rojizo. La locura de Laura había sido la trampa final para las gemelas, y el pequeño abuelo era el único que quedaba. El silencio que siguió a la desesperación de Laura y las gemelas fue ensordecedor, un silencio que no era natural, sino una ausencia. El pequeño abuelo, entonces un niño de 6 años, se quedó solo en el laberinto de maíz, el frío y el terror calándole hasta los huesos. La linterna que Carlos había dejado caer se había apagado hacía mucho tiempo, y la oscuridad era casi total, solo rota por la luz fantasmal de la luna, filtrándose a través de las hojas de maíz. No lloraba, no podía. Las lágrimas se le habían secado en el rostro, dejando un rostro salado y áspero. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. La imagen de Pedro, siendo arrastrado por las raíces, el grito de Carlos, la mirada perdida de Laura y las risitas de las gemelas antes de desaparecer con la campanilla, todo se mezclaba en una vorágine de horror en su pequeña mente. Sabía con la certeza instintiva de un niño que se enfrentaba a un mal primordial, que no se había ido, que el espantapájaros lo había tomado. Intentó moverse, sus piernas pesadas como plomo se negaban a obedecer. Cada sombra parecía moverse, cada susurro de viento parecía llamarlo por su nombre. El olor a acre y metálico se hizo más fuerte, casi insoportable, impregnando el aire con un hedor a podredumbre y algo más, algo sobrenatural, rancio. Escuchaba sonidos, chapoteos, crujidos. Un arrastre pesado venía del interior del maizal, cada vez más cerca. Se acurrucó intentando hacerse tan pequeño como fuera posible, deseando que la tierra se lo tragara. Se tapó los ojos con las manos, pero la oscuridad ya no era un refugio, estaba en todas partes y sentía que el espantapájaros lo observaba, incluso con los ojos cerrados. Pudo sentir la presencia, una energía fría y maligna que lo envolvía, una criatura de pesadilla que se recobijaba en su terror. De repente un ruido, un golpe seco y un gemido. No provenía del maizal, venía de la casa. El pequeño abuelo levantó la cabeza, sus ojos asustados. La casa que antes era su refugio, ahora era otro lugar de terror. ¿Habían regresado los padres? ¿O algo más había entrado en la casa, atraído por la ausencia? El pequeño abuelo en su relato se detuvo, su voz un susurro apenas audible. No sabía qué era peor, quedarme en el maizal sabiendo lo que el espantapájaros me acechaba, o ir a la casa sin saber qué me esperaba ahí. La desesperación le había tenido una trampa. No había escapatoria, no había lugar seguro. El sonido de golpes se repitió, seguido por un crujido y luego un olor inconfundible, el olor de aceite de lámpara de queroseno de la cocina. ¿Un incendio? El terror del fuego se sumó al terror del espantapájaros. El pequeño abuelo, desorientado y aterrado, con una decisión impulsiva, corrió hacia la casa, hacia lo desconocido, y el maíz y el espantapájaros se quedaron atrás, como un depredador que sabe que su presa volverá. La noche era joven, y el juego del espantapájaros, lejos de terminar, se volvía más perverso. La carretera del pequeño abuelo hacia la casa fue una mezcla de pánico y desesperación. Cada tallo de maíz que rozaba su piel le parecía una mano fría
cada susurro de viento una voz demoníaca. El temor, el espantapájaros lo empujaba, pero el temor a lo que encontraría en la casa lo frenaba. El olor a queroseno quemado era cada vez más fuerte, el crujido de la madera más intenso. Luego, a la puerta trasera, la misma por la que habían salido, estaba entreabierta, chirriando con el viento. El pequeño abuelo se deslizó dentro, el corazón latiéndole a mil. La cocina estaba en penumbra, iluminada solo por una tenue luz rojiza que provenía del salón. El olor a queroseno quemado era nauseabundo. La lámpara que su madre usaba para las noches de lectura estaba tirada en el suelo, hecha pedazos. El aceite se había derramado y una pequeña llama lamía las tablas del suelo, pero lo que vio en el salón lo hizo detenerse en seco. No era un fuego grande, era una hoguera. En el centro de la sala, donde antes estaba la alfombra, ahora había un círculo de piedra, y dentro la hoguera crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. No había nadie, solo la hoguera, y sobre ella, colgando de un improvisado trípode de ramas, un objeto. El pequeño abuelo se acercó, la curiosidad superando el miedo por un instante, y vio. Era una calabaza, la misma calabaza que servía de cabeza al espantapájaros, pero ya no era vieja y podrida, estaba fresca, brillante, con los agujeros de los ojos y la boca brillando con una luz rojiza casi viva, como brasas incandescentes, y dentro de la calabaza no había velas, había algo más. Sus ojos infantiles se esforzaron por ver en la penumbra, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Dentro de la calabaza, flotando un líquido espeso y oscuro, estaban los ojos de Pedro, y el pelo de Laura, y un pequeño trozo de vestido de Ana, y el reloj de bolsillo de Carlos, al mismo que le había regalado su padre, los objetos de sus hermanos flotando, danzando en un líquido espeso, iluminados por el fulgor rojizo del interior de la calabaza. Era un altar macabro, una ofrenda grotesca. El pequeño abuelo sintió que su estómago se retorcía. El olor metálico del maíz ahora era el olor de la calabaza, de la sangre. Comprendió el secreto. El espantapájaros no solo se los había llevado, los había desmembrado, los había consumido, y su esencia, sus recuerdos, sus partes ahora estaban en la calabaza, alimentando el horror. Un sonido, un crujido de ramas venía de la puerta. Un pequeño abuelo se giró. La sombra, la silueta imponente del espantapájaros se recortaba en el umbral, sus brazos extendidos, su cuerpo hecho de ramas retorcidas y harapos. Pero ahora no era de tela y paja, su forma era más definida, sus movimientos más fluidos. La calabaza de su cabeza estaba oscura, vacía. Por la otra calabaza, la que estaba en la hoguera, era la que brillaba. El espantapájaros, el demonio disfrazado, había venido a la casa, y el pequeño abuelo, en su terror, supo que no había escapatoria, no de la casa, no del maizal, no del espantapájaros. Estaba solo, y era el siguiente. El espantapájaros, ahora de una estatura aún más imponente, con sus brazos extendidos como garras retorcidas, avanzó lentamente hacia el pequeño abuelo. Sus movimientos, que antes eran rígidos e inmóviles, ahora eran fluidos, casi danzantes. Los harapos que los vestían se agitaban con cada paso, y se escuchaba un suave crujido, como el de huesos secos. La calabaza en la hoguera, con sus ojos y boca ardiendo, parecía seguir cada uno de sus movimientos con una mirada fija y maligna. El pequeño abuelo estaba paralizado de terror. No podía moverse, no podía gritar. La imagen de los objetos de sus hermanos flotando en la calabaza de la hoguera se repetía una y otra vez en su mente, mezclándose con la silueta ominosa del espantapájaros.
El olor a queroseno quemado, a sangre y a podredumbre llenaba la habitación, asfixiándolo. El espantapájaros se detuvo a pocos metros de él. Su cabeza, la que no brillaba, se inclinó como si lo estuviera estudiando. De los harapos de su cuerpo, el pequeño abuelo pudo distinguir formas. No eran solo ramas, eran huesos, pequeños huesos blanquecinos que sobresalían de la tela andrajosa, como si el espantapájaros estuviera hecho de los restos de sus víctimas. Era una criatura grotesca, una amalgama de madera letal y carne podrida. De repente el espantapájaros levantó uno de sus brazos, no para atacarlo, sino para señalar. Señaló hacia la hoguera, hacia la calabaza que brillaba con los objetos de sus hermanos, y luego hizo un gesto. Un gesto de invitación, como si lo invitara a unirse a la ofrenda. El pequeño abuelo sintió un escalofrío de un horror incomprensible. El espantapájaros no solo los mataba, los desmembraba, los consumía y luego los incorporaba a sí mismo, a su ritual, a su propia existencia demoníaca. Cada hermano desaparecido, cada parte de ellos, era un nuevo hilo en el macabro tejido de su ser. El espantapájaros comenzó a moverse de nuevo, no hacia el pequeño abuelo, sino alrededor de la hoguera. Con pasos lentos y rítmicos comenzó un baile macabro, silencioso en la penumbra del salón. Sus brazos retorcidos se alzaban y caían, sus harapos giraban, y el crujido de sus huesos era la única música. La calabaza en la hoguera, con su brillo rojizo, parecía seguir el compás, palpitando con cada movimiento. El pequeño abuelo observaba, hipnotizado por el horror. Sentía que se estaba volviendo loco, que la realidad se dibujaba ante sus ojos. El espantapájaros no solo era un demonio, era un artista de la muerte, un sacerdote de lo grotesco, un coleccionista de almas infantiles. Y su danza era una celebración de la desobediencia, de la curiosidad, de la ausencia. De repente, el espantapájaros detuvo el baile, se giró hacia el pequeño abuelo. Su calabaza, la que estaba en su cuerpo, seguía sin brillar, pero los agujeros de sus ojos ahora parecían tener una profundidad infinita, un vacío que prometía devorarlo todo. Levantó su mano y señaló al pequeño abuelo. Era una invitación, una promesa, una sentencia. El abuelo en su relato se detuvo, su voz un murmullo apenas audible. No me lo llevaría en este momento, no, jugaría conmigo, me haría ver, me haría comprender, antes de que me uniera a mis hermanos. La noche era una sinfonía de terror, y el pequeño abuelo era el último instrumento que quedaba por tocar, y la danza macabra del espantapájaros apenas había comenzado.